Lo que dices recibes. Tus palabras están cargadas de dinamita. Este es un libro de Dan Gazzard. Capítulo 3. Lo que se dice a una montaña. Infinidad de personas limitan su felicidad y su éxito en la vida porque nunca se han dado cuenta de la importancia de las palabras. Palabras de toda clase. En el capítulo 11 de Marcos hay una historia interesante respecto al poder de la palabra hablada. Jesús y sus discípulos iban en su camino desde Betania a Jerusalén y Jesús tenía hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: «Nunca jamás coma nadie fruto de ti». Y lo oyeron sus discípulos. Aquí estaba Jesús hablando a un árbol. Y además sabemos que estaba hablando en voz alta, porque lo oyeron sus discípulos. Parece que nada sucedió en el instante en el que habló. Sin embargo, la Biblia nos cuenta lo que sucedió a la mañana siguiente, cuando Jesús y sus discípulos volvieron a pasar delante de la higuera. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado de las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: «Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado». Respondiendo Jesús les dijo: «Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho». Observamos en este pasaje que Jesús puso más énfasis en el decir que en el creer. Kenneth Hagin dice que Marcos 11:23 es el secreto del éxito para obtener los milagros de Dios. Otro de mis amigos, Austin Barton, ofrece una prueba conmovedora de la vialidad y fuerza de este pasaje especial de las Escrituras. Él había sufrido de varios y agudos ataques al corazón seguidos de un grave síncope cardíaco. Parecía que no tenía esperanza de sobrevivir. Invocando este pasaje, simplemente él rogó que la montaña de su corazón lesionado y salud quebrantada fuese removida. Y se mejoró por la gloria de Dios. Él reasumió su ministerio y los especialistas confirman que no ha quedado absolutamente en su cuerpo ninguna evidencia de los fuertes ataques al corazón que había sufrido. Este pasaje de Marcos 11:23 también ha significado una gran fuente de energía en mi propia vida, y por eso te insto a que recuerdes que cualquiera que dijere y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Mucha gente ha tratado de interpretar este pasaje en el sentido de que se refiere a la oración. Ciertamente la oración es muy importante y es una fuente de enorme energía, pero aquí Jesús no se refiere a la oración, sino a lo que se dice. Antes de que tú puedas decir, según este pasaje, sin embargo, hay algo más que necesitas saber. Necesitas aprender a no tener dudas en tu corazón. La duda es lo opuesto a la fe. Como tienes fe, tú decides confiar en la palabra de Dios. Como dudas, tú decides confiar en la palabra de Dios. Es decir, dejas de tomar la decisión de confiar en la palabra de Dios para el asunto en cuestión. La decisión de tener fe, confiar en la palabra de Dios para resolver un asunto, debe ser firme. Cada vez que decides que no puedes confiar en la palabra de Dios, estás cayendo en la duda. Esto es porque Santiago nos dice: pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Santiago 1:6-8. Habiendo mencionado que no debemos dudar si esperamos recibir algo de Dios, debemos también recalcar que es nuestra fe la que no debe vacilar. Nuestra decisión de creer en Dios debe permanecer firme, no importa cuán atemorizados o inseguros nos sintamos con respecto al resultado del asunto. La noche en que mi esposa se curó de la fiebre reumática, se sentía muy mal, débil y adolorida. No se sentía como si Dios fuese la fortaleza de su vida, pero ella lo creía. ¿Cómo sabía ella que Dios era su fortaleza? Dios lo había dicho en su palabra. Puesto que Dios lo había dicho, tenía que ser verdad, no importa qué evidencia en contrario presentase su cuerpo. La Biblia dice que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Romanos 4:17. Dios no miente. Él simplemente hace las cosas en forma diferente a las nuestras. Nosotros necesitamos primero ver y luego creer.
como el incrédulo Tomás. El camino de Dios es primero creer y luego ver. Dios dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan 20:29. En Marcos 11:23 hay solamente dos condiciones impuestas para alcanzar todo lo que dices. Una de ellas es creer. Tienes que creer de corazón que lo que digas te será hecho. La otra condición es hablar. Tienes que decir lo que crees a fin de lo que digas te sea hecho. Mucha gente piensa que se necesita una gran fe para que sus palabras obren milagros. Sin embargo, esto no es lo que Jesús enseñó. Él dijo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, semilla diminuta, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mateo 17:20. El versículo anterior nos hace comprender cómo alcanzar lo que decimos al demostrarnos que necesitamos solamente un poquito de fe. Y nuevamente vemos que debemos convertir ese poquito de fe en palabras. Una vez que tú comprendas lo que es la fe, te será tan fácil tener fe como expresar tus palabras. Entonces, ¿qué es la fe? Ante todo, deseo subrayar lo que es la fe. La fe no es presentimiento. Tú puedes presentir que algo va a suceder y aquello no sucede. Pero cuando tú tienes fe de que algo va a suceder, aquello sí sucede. Tanto en el Antiguo Testamento como el Nuevo se refieren a Abraham como un ejemplo de fe para nosotros. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Santiago 2:23. ¿Qué creyó Abraham? Cuando Abraham estaba en la flor de la vida, Dios le había prometido concederle un hijo, y le había dicho a Abraham que sus descendientes serían innumerosos. Sin embargo, hasta los 99 años, Abraham permanecía aún sin herederos. Cuando Dios se le apareció, le dijo: yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Génesis 17:21. La Biblia nos revela con esto dos milagros, puesto que tanto Sara como Abraham eran en aquel tiempo demasiado viejos para tener hijos. El milagro de Sara fue también producto de su fe en Dios. Hebreos 11:11 nos dice que por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. La Biblia nos dice que Abraham no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Romanos 4:19-22. Por mis propias experiencias y según las Escrituras, estoy convencido de que Abraham no se sentía capaz de engendrar a un hijo. Efectivamente, la Biblia menciona que cuando Dios le dijo que le nacería un hijo al año siguiente, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: ¿hombre de 100 años ha de nacer un hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? Génesis 17:7. Más tarde, pero antes de que Isaac naciera, Sara oyó a Dios repetir su promesa de concederle un hijo a Abraham, y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió, pues, Sara entre sí, diciendo: ¿después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo? Génesis 18:12-13. Así que vemos que aunque las Escrituras atribuyen el nacimiento de Isaac a la fe de ambos, ni Sara ni Abraham sintieron que iban a ser padres. Efectivamente, cuando Dios renovó su promesa sobre el nacimiento de Isaac, tanto Abraham como Sara se rieron, y por eso es que Dios les dijo que le pusieran al niño el nombre de Isaac, que significa risa. Cuando Abraham creyó a Dios, su fe le fue contada por justicia. La fe agrada a Dios, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Puesto que la fe es un tema crucial en nuestras relaciones con Dios, es bueno que sea un don de Dios. Vea Efesios 2:8. Y también que Dios haya permitido a cada uno de nosotros una medida de fe. En efecto, puesto que Dios ha dado a cada hombre la medida de fe y todo lo que necesitamos para mover una montaña es fe del tamaño de una semilla de mostaza, no debemos preocuparnos si tenemos o no fe. Todo lo que necesitamos hacer es decidir usar la fe
que ya tenemos en la dirección adecuada. Yo doy gracias a Dios que la fe no dependa de nuestros sentidos. Después de todo, no podemos decidir sobre cómo debemos sentirnos. Generalmente, hablando, los sentimientos son algo que nos sucede, no algo sobre lo que podamos decidir de antemano. Pero la fe no es una cuestión de emociones, sentimientos o siquiera una percepción física. La fe es un producto de la voluntad, puesto que ya tenemos una medida de fe, ya sea que la sintamos o no. Todo lo que tenemos que hacer para tener fe es decidirnos a aceptar la palabra de Dios para el asunto en cuestión. Si decidimos aceptar la palabra de Dios para algo, lo cual no debería ser difícil de alcanzar, Tito 1:2 nos dice que Dios no puede mentir, entonces podemos saber que tenemos lo que Dios nos ha prometido, aún antes de que seamos capaces de ver que eso suceda. Por eso es que el escritor de Hebreos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Si decidimos aceptar la palabra de Dios, esa misma decisión, fe, es una evidencia para nosotros de que obtendremos las cosas no vistas, que con certeza esperábamos. Cuando mi esposa decidió aceptar la palabra de Dios de que Jehová era la fortaleza de su vida, sufría como nunca. Los pies todavía los tenía hinchados. Ella no tenía ninguna prueba de que estuviese curada, excepto la evidencia de su fe. Sabía que la palabra de Dios decía, Jehová es la fortaleza de mi vida. Así que sabía que poseía una fuerza, y puesto que poseía esa fuerza, se levantó y caminó. Y después que se levantó y caminó, descubrió que la palabra de Dios era verdadera. Ahora bien, para creer algo sin saber si es verdad por el conocimiento de nuestros 5 sentidos, tenemos que tener alguna otra forma de saber que eso es verdad. Si no sabemos que eso es verdad, entonces solo podemos estar esperanzados y no podemos creerlo. La única forma de hacerlo, por supuesto, es que puesto que Dios no puede mentir, sabemos que podemos creer en todo lo que Dios dice en su palabra. Si aquello fue palabra de Dios, podemos saber que es verdad. Por eso es que Jesús dijo, si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. ¡Qué promesa! Es como un cheque en blanco, en el banco del cielo. Pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Y lo mejor es que la palabra de Dios, en la que podemos confiar enteramente, contiene muchas de estas promesas generales, además de otras muy específicas. Aquí hay más, cheques en blanco, en el banco de los milagros de Dios. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 14:13. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Juan 14:14. Para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Juan 15:16. Pedid y se os dará. Mateo 7:7. La palabra de Dios promete que si tú eres creyente, solo tienes que pedir, y lo que dices, recibes. El poder de las simples palabras. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Santiago 1:26. ¿Por qué? El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Primera de Pedro 3:10. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Proverbios 15:4. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Salmo 141:3. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Proverbios 16:24. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Proverbios 10:19. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Proverbios 10:21. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo 10:32-33. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Lucas 21:15. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:10. Mas yo os digo
que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Mateo 12, 36 al 37. El hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, ¡cuán buena es! Proverbios 15, 23. Manantial de vida es la boca del justo. Proverbios 10, 11. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Proverbios 21, 23. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Efesios 4, 29.